Pues ahora que ya tenemos claro lo que es una contractura y qué beneficios tiene el masaje descontracturante, tenemos que tener en cuenta cuál es la posible causa de las contracturas. Y ahí está lo difícil, entre comillas, de la cuestión, ya que en una contractura influyen múltiples factores que se relacionen con los síntomas de la persona que tiene una o varias contracturas. Por lo tanto, si hay varias contracturas, tenemos que descontracturar toda la espalda. Para saber cómo abordar el masaje, lo primero que tenemos que hacer es una valoración. La valoración nos ayudará a identificar el origen del dolor, entender el estado del tejido y elegir el tratamiento adecuado. Para hacerla de forma correcta, vamos a dividirla en 4 partes. Aquí vemos que en primer lugar haríamos la anamnesis, que sería la entrevista inicial. Luego haríamos la visualización, es decir, una observación de la postura. Visualizaríamos o analizaríamos los movimientos tanto de forma activa o de forma pasiva. De forma activa sería de forma voluntaria y de forma pasiva sería realizándolos nosotros. Y por último, haríamos una palpación, es decir, detectaríamos de forma manual las zonas con la contractura o las zonas implicadas con el dolor. La importancia de la anamnesis. La anamnesis es la primera parte de la valoración, como hemos dicho, y consiste en una breve entrevista previa al masaje para recopilar información importante del paciente o relevante y nos ayudará a encontrar la causa o sus relaciones. Aquí buscamos comprender pues, qué le duele, desde cuándo, cómo apareció y cómo es el dolor, qué lo agrava o lo alivia, cómo evoluciona el dolor, si conoce el dolor o es un dolor nuevo, si había tenido lesiones previas, había tenido intervenciones quirúrgicas, si había tenido dolor haciendo actividad física o haciendo trabajo repetitivo, o bien si hay algún factor emocional implicado. Es importante escuchar, pero también es importante hacer preguntas específicas que nos ayuden a orientar el tratamiento. Por ejemplo, preguntas claves como ¿el dolor apareció de repente o fue progresivo? ¿Hay alguna postura que empeore el malestar? Si realizas esfuerzos repetitivos en el trabajo, si practicas deporte con frecuencia. Una buena anamnesis nos ayuda a ahorrar tiempo y nos da muchas pistas antes de tocar a la persona. Por lo tanto, recomiendo que nos sentemos con nuestro cliente o nuestro paciente 3-5 minutos para realizar la anamnesis y debemos ser empáticos y proporcionarle confianza. A la vez que vamos realizando las preguntas, es importante conocer y observar el lenguaje corporal de la persona porque también nos va a dar pistas. Solo conociendo en detalle la historia del problema podremos hallar la solución. Aquí lo veis. El segundo paso sería la observación o la visualización. Aquí analizamos la postura del paciente, tanto sentado como de pie, es decir, en sedestación o bipedestación, su forma de caminar y también la actitud postural. Buscamos si hay simetrías o hay asimetrías en el cuerpo, por ejemplo, elevación o descenso de los hombros, buscamos rotaciones en la cabeza o en la pelvis, curvaturas excesivas o disminuidas de la columna, que eso lo veríamos de lado, zonas de tensión evidente, compensaciones corporales. Esto lo practicaremos en clase, en la práctica. Pero tenemos que tener en cuenta que la postura habla. Muchas veces, antes de tocar a la persona, ya podemos ver pequeños detalles como qué músculos están acortados, cuáles están tensos, cómo se está distribuyendo la carga corporal y si también hay compensaciones. Aparte, veremos también cómo es el estado emocional de esa persona cuando habla de su dolor. Una vez hecha la visualización, pasaríamos a valorar los movimientos. El tercer paso. Entonces, en este paso podemos dividir los movimientos en activos y en pasivos. Los movimientos activos son aquellos que realiza el propio paciente con la contracción muscular. Estos movimientos nos permitirán observar si hay dolor durante el movimiento, también la limitación del rango, la coordinación y también si se realizan compensaciones musculares. Aquí el paciente nos muestra qué puede y qué no puede hacer sin ayuda. Por otro lado, valoraremos también los movimientos pasivos. En estos,
el terapeuta, es decir, nosotros, movemos la articulación sin una contracción muscular voluntaria, mientras el paciente se mantiene o se intenta mantener relajado, porque veréis que en consulta cuesta mucho o es una de las cosas que más cuesta en los pacientes, que se relajen. Con los movimientos pasivos evaluaremos la elasticidad del tejido, la presencia de resistencias musculares, si hay diferencias entre tensión muscular y restricción articular, es decir, limitación del movimiento por una causa articular, si el dolor aparece solo cuando el músculo está activo o hay una contracción voluntaria, o también cuando está en reposo. La combinación de ambos movimientos, tanto activos como pasivos, nos ayudará a diferenciar si el origen es muscular, tendinoso o articular. Si, por ejemplo, duele en activo pero no en pasivo, el problema es más muscular o del tendón. Si duele en pasivo, si, por ejemplo, duele más en pasivo que en activo, el problema sería articular. Por lo tanto, después de haber valorado los movimientos, pasaríamos a la palpación. Esta es la última etapa y probablemente es la más importante para nosotros como quiromasajistas, porque aquí detectaremos cómo está el tejido durante el masaje. Utilizaremos nuestras manos para localizar las contracturas, detectar si hay puntos gatillos o puntos dolorosos, identificar zonas frías o calientes. Esto nos indicará si hay inflamación o mala circulación. También podremos evaluar la textura muscular, por ejemplo, si el músculo está rígido, tenso, fibroso, inflamado. Y también podremos distinguir entre un dolor superficial y profundo. La palpación debe ser progresiva. En un inicio empezaremos de forma suave, con una relajación general y recorriendo zonas amplias. Luego detectaremos de forma más específica, localizando contracturas y áreas de mayor tensión. Aquí es muy importante tener en cuenta las capas musculares y la dirección de las fibras de cada músculo. Luego trataremos realizando maniobras específicas para cada músculo. Y finalmente cerraremos el masaje realizando pasadas generales y globales. Esto lo haremos mejor en la práctica, pero para que tengáis una idea que la calidad de la palpación mejorará con la práctica y con el tiempo nuestras manos aprenderán a leer el tejido. Las técnicas descontracturantes las dejaremos para la práctica en clase. Aquí lo podéis ver. Por último y para terminar, os explicaré cuáles son las causas que pueden provocar contracturas. Una de las causas pueden ser los movimientos repetitivos, es decir, el músculo llega a fatigarse tanto que acaba defendiéndose en forma de contractura. Otra causa serían las posturas mantenidas, donde el músculo se mantiene en contracción o acortamiento prolongado. Las tensiones emocionales o el estrés hacen que los músculos se protejan y también se adapten a los factores externos. Y también existen las contracturas por protección, ya sea por compensación, es decir, que un músculo está sufriendo y otro cercano se contrae para protegerlo o defenderlo, o bien cuando hay una lesión o patología ósea o articular, que los músculos se contraen de forma defensiva para fijar la zona. Para concluir, hemos visto en este vídeo la importancia de la valoración, ya que toda la información es importante para encontrar la mejoría de nuestro paciente o nuestro cliente. Hemos visto que siempre podemos ayudar, ya sea de forma directa o indirecta. Es muy importante ser honestos y sinceros con nosotros mismos y también con nuestro cliente, y cambiar el enfoque o derivar a otro profesional si no hay mejora de los síntomas al cabo de unas cuantas sesiones. Recordar que los resultados diferentes requieren de acciones diferentes.